Iniciando la grabación, estamos grabando y como vemos, hoy nos toca otra tutoría más de programación de base de datos y en este caso vamos a abordar dos elementos, aunque evidentemente hay uno que supera en importancia, al menos para mí, al otro. En este caso, los cursores entiendo yo que como elemento, como estructura de programación que se utiliza abundantemente y diferente en las bases de datos, pues para mí adquiere mayor relevancia, porque excepciones sí que es, con sus diferencias evidentemente, sí que es algo que ya os estaréis acostumbrando a utilizar en programación, en Java. Con lo cual incidiremos bastante más en lo que son los cursores. ¿Vale? Y comenzando por una definición que no suele aclarar mucho, pero bueno, hay que darla. Luego si acaso la retomamos y entonces la entendemos siempre mucho mejor después de los ejemplos que al inicio. Pero bueno, un cursor es una estructura, en este caso, una estructura que está asociada a una consulta. Fijaos que vimos que los disparadores estaban asociados a todo lo que no era una consulta, es decir, un disparador está asociado a la inserción, al borrado o a la actualización, y en este caso es al revés. En este caso, un cursor está asociado siempre a un select. Ese select me va a devolver un conjunto de resultados y el cursor lo que me va a permitir es ir fila a fila recorriendo el conjunto de resultados y evidentemente haciendo algo con cada una de esas filas del conjunto. ¿Vale? Entonces se asocia la estructura al conjunto de resultados y recorro cada una de las filas para poder hacer algo con ella. Eso sería un cursor. ¿Para qué lo utilizamos? Pues aunque nosotros no lo hagamos con ese fin a la hora de examinarnos, sí que es habitual utilizarlo con grandes conjuntos de datos para pues no superar los límites de la memoria. Entonces, como en este caso vamos a ir recogiendo cada vez una fila, no necesitamos o el gestor de base de datos no necesita tener en memoria siempre todo ese conjunto de datos, sino traer a memoria una fila cada vez, ¿vale? Con lo cual en la utilización de la memoria pues es mucho más eficiente. Y también es mucho más eficiente si una función lo que devuelve es una referencia a un cursor en lugar de todos los registros devueltos por una determinada consulta, ¿vale? Entonces también lo podemos utilizar para devolver como resultado de una función, devolver una referencia a un conjunto de resultados. También os he puesto un ejemplo en el curso sobre otra posibilidad que es la ruptura de secuencia, que la tendré por aquí posiblemente y os la puedo enseñar. A ver. Uy, qué mal lo he... Vaya. Me acabo de dar cuenta que no tiene puestas correctamente los saltos de línea. Y no sé si al pegarlo aquí... No, me he juntado todo, lo voy a tener que volver a copiar y pegar. Vale, una ruptura de secuencia es cuando yo cojo un resultado y con cada uno de los elementos de ese resultado obtengo algún otro conjunto, ¿vale? Y los voy mezclando. Se utiliza mucho si yo quiero obtener a la vez en un agrupamiento lo que son los detalles del agrupamiento junto con pues funciones de agregado, digamos. El ejemplo este que os iba a mostrar
es cuando yo quiero saber qué empleados están registrados en cada uno de los departamentos con sus datos, y además quiero saber pues cuántos hay o la media de lo que cobran. Entonces, con un group by simple, con un group by no se puede hacer eso. O saco la media de cada departamento o saco los empleados de cada departamento, pero en principio no se pueden mezclar. Entonces sí que lo puedo conseguir con esa ruptura de secuencia. Pongo los datos de cada uno de los empiezo a ordenar los empleados por departamento y voy mostrando el contenido o la información de ese empleado, y voy acumulando pues por ejemplo los salarios, o voy contando cuántos empleados hay para ponerlos al final de la lista de empleados de un determinado departamento. Bueno, ya os digo que lo volveré a escribir con los saltos de línea adecuados. ¿Vale? Entonces también se utilizará para las rupturas de secuencia. Un cursor parece complicado porque lleva mucho código, pero al final son siempre unos cuantos pasos que lo puedo ir copiando y pegando, y evidentemente pues adaptando nombres o adaptando parámetros, pero viene a ser una estructura bastante repetitiva. Con lo cual, lo que tenemos que hacer para cada uno de los cursores, aquí viene el esquema y ahora lo iremos detallando cada una de esas fases por las que pasamos, y es declaración del cursor. Habitualmente le diré, además de que voy a utilizar un cursor como la declaración de variables, que le digo, pues mira, el número de años es un entero. Pues aquí le diré, pues mi cursor va a ser del tipo de cursor. Y habitualmente le diré en este momento cuál es la sentencia a la que se tiene que ejecutar cuando vaya a utilizar ese cursor. ¿Vale? Entonces declararemos una variable de tipo cursor y posteriormente la abriremos. En el momento de abrir sí que, o bien en la declaración o bien en la apertura, yo tengo que saber cuál es la sentencia select que se va a ejecutar. Yo tengo que haber indicado cuál es la sentencia select que se debe ejecutar. Una vez que lo abro, se ha ejecutado la sentencia y, como veréis, esa sentencia devolverá un conjunto de filas, y el cursor lo que va a ir haciendo es extrayendo de ese conjunto cada una de las filas. Se procesa y se pasa al siguiente. Se procesa otra y se pasa al siguiente. Se procesa la última y en este caso ya se cerrará. ¿Cómo voy procesando yo una tras otra cada una de las filas del conjunto de resultados? Pues a través de un bucle. Estaré haciendo un bucle donde en cada paso del bucle haré un fetch. ¿Vale? Que eso es una sentencia. Hago el fetch y miro si el cursor ha terminado o si todavía no ha terminado. ¿Vale? Proceso. Cuando no ha terminado, proceso esa fila y vuelvo. Hago otro fetch, miro a ver si ha terminado, proceso, hago otro fetch, miro a ver si ha terminado, y cuando ya haya terminado, cierro el cursor. Lo cierro y se acaba. Entonces, esa estructura va a estar siempre en un cursor y vamos a ir viéndola paso a paso, empezando por la declaración. Y hemos dicho que un cursor, pues en la zona de declaraciones, pues yo diré que tengo una variable que va a ser de tipo cursor. A veces puede ser que ese cursor lleve parámetros. ¿De acuerdo? Y que esos parámetros, lo habitual es utilizarlos en una consulta. Entonces será el nombre de cursor, la palabra cursor, la palabra reservada cursor. Si tiene parámetros lo pongo entre paréntesis y separado por comas. El for, que también tendrá que ir, y la consulta SQL. O bien, eso sí es un cursor explícito y ya enlazado a una consulta, o bien un cursor variable, que en este caso, pues en vez de nombre del cursor y cursor, será mi cursor y ref cursor.
Habitualmente la que utilizaremos será esta forma. Y habitualmente es una estructura, igual, es una variable. Las variables las hemos utilizado en bloques nosotros. Y normalmente cuando hacemos un bloque, ese bloque le ponemos un nombre y bien porque es una función o porque es un procedimiento o porque es un disparador. Nosotros habitualmente los cursores los utilizaremos dentro de, pues, por ejemplo, un procedimiento. Con lo cual, vamos a ver cómo se quedaría según vaya haciendo yo cada una de las fases, cuál va a ser la estructura que por defecto va a tener un cursor. Entonces yo empezaría creando, pues si quiero desde aquí, yo puedo crear una nueva función que además habitualmente, no digo siempre, pero habitualmente va a ser de tipo procedimiento. Y se va a llamar ¿vale? Hacemos, Alberto, lo sí. del lenguaje, Pues no lo he cambiado. no. Vale, pues ya está ahí. Vale, entonces tendré que hacer la declaración. Vamos a ponerlo en mayúsculas que me gusta más. Y y en la declaración pongo el cursor. Pongo la declaración del cursor. Evidentemente, en un procedimiento habitual, pues irá alguna variable más. Pero a mí lo que me interesa es declarar el cursor. Esta va a ser la primera estructura, ¿vale? A continuación, ya hemos declarado, tenemos que abrirlo. Bueno, estos son los ejemplos, simplemente. ¿Vale? Un cursor sin parámetro pues no llevaría el paréntesis ni los parámetros e iría junto entonces el cursor for, y si llevara parámetro, pues entre paréntesis poner el nombre y el tipo del parámetro. Como veis, ese parámetro luego lo podemos utilizar en la sentencia select. Y es el uso normal. Ese parámetro sirve para configurar o concretar el valor con el que vamos a ejecutar la sentencia select que está enlazada al cursor. Lo siguiente será entonces abrir ese cursor, y abrir es con el open, el nombre del cursor, y si hemos declarado el cursor con alguna variable, pues indicarle cuál va a ser el valor de esa variable. Por ejemplo, si antes hemos indicado que íbamos a utilizar plocalidad como una variable, pues cuando yo lo abra le diré, pues la localidad es Granada. Le tengo que asignar el valor. Si no lleva parámetro, pues directamente el open cur. Pues vamos a ponerlo el completo, y luego ya si no llevara variables, pues ya se pueden ir eliminando partes. Esto ya va dentro del bloque begin. Ya lo hemos abierto. Se supone que en este momento se ha ejecutado la consulta y tenemos a nuestra disposición los resultados para recorrerlo, para empezar a recorrerlos. ¿Cómo hemos dicho que los íbamos a recorrer? A ver. Aquí. Para recorrerlos necesitamos un bucle, hemos dicho. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Un bucle loop. ¿Se puede utilizar otros bucles? Sí. Pero como este nos sirve, pues os recomiendo que lo utilicéis tal cual. Un bucle loop donde habrá siempre un exit. ¿Cuándo se saldrá del bucle? Cuando
hayamos recorrido todos los registros que forman parte de, que hemos recorrido todos los registros que están enlazados al cursor. Cuando intentamos hacer un fetch y ese fetch no nos devuelve ningún registro. Fijaos que antes de poder utilizar la fila, ¿vale?, en este caso la variable, antes de poder utilizar la variable que me devuelve el fetch, yo tengo que comprobar si existe, porque si no esto me dará un error. ¿Vale? Entonces siempre va a ser, declaramos el bucle, el loop, hacemos un fetch del cursor y almacenamos la fila en un registro o en una variable si solo devuelve un atributo, comprobamos si nos ha devuelto algo o no, y si nos ha devuelto algún valor, pues entonces ya podemos hacer el tratamiento correspondiente de esa fila. ¿Vale? Aquí tenemos, pues, por cada uno de las filas que estén en cura agentes, en el cursor agentes, mete sus datos en la fila agente. Si ya hemos terminado, salimos, y si no, pues algo haremos, ¿vale? Luego veremos ese ejemplo completo. Con lo cual, la parte de sintaxis que corresponde al bucle, pues ya podemos añadirla a nuestro procedimiento. Y continuamos. Una vez que el bucle, hemos salido del bucle, cerramos el cursor. Y en este caso ya sin parámetros y sin nada, cerramos el nombre del cursor. Hemos terminado de recorrerlo. Y lo añadimos también a la estructura básica que tenemos del cursor. Voy a ponerlo... Vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Entonces, claro, cuando yo digo de crear un cursor, todo esto hay que ponerlo. Porque no estará el cursor solo, sino que habrá que integrarlo dentro de algún procedimiento o alguna función, y tengo que hacer la declaración, tengo que hacer la apertura, tengo que hacer el bucle, hacer el fetch y salir cuando no existan más filas, ¿vale? Y tengo que cerrar el cursor. Entonces parece mucho, pero al final, y esto yo lo puedo poner ahí en algún sitio de sintaxis, intentando que estén los saltos de línea correctamente puestos, yo podría copiar y pegar esto y evidentemente adaptar a aquello que yo tenga que hacer, ¿vale? A aquello que me estén pidiendo. Entonces parece mucho, pero en realidad tampoco es tanto, ¿vale? Es una estructura cuya sintaxis podemos coger de los apuntes y pegarla en el lugar correspondiente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, pues ¿sí? Bueno, quería decir que no, que ninguna pregunta, vale. nadie contestaba. Venga, pues entonces vamos a intentar ahora, una vez que, imaginaos que yo os lo pongo por ahí en algún lugar de los apuntes, esa sintaxis básica que podéis coger y pegar directamente, y vamos a hacer este ejemplo concreto, ¿vale? Es decir, partiendo de esa sintaxis básica. Con lo cual, lo que tengo que hacer es pues modificar, si quiero, el nombre. Dice que vamos a coger los agentes que formarán parte de, ¿vale?, que tienen una determinada habilidad, porque en este caso sí va a ser con parámetros, ¿vale? Y luego veremos que además
simplemente para hacer un tratamiento de esa fila, pues que tengan la categoría 1. Luego, si queremos, pues hacemos otra cosa con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo, vamos a coger el nombre del procedimiento, que será getAgentesNombre. Vuelvo a repetir que partiendo de aquí, además me lo voy a guardar y luego os lo pongo como sintaxis básica. Pero seguimos aquí. ¿Vale? Pues en vez del public, mi primer cursor, pues getAgentesNombre. ¿Vale? Y que va a tener un parámetro que va a ser de tipo entero. Esto es simplemente porque el procedimiento así lo requiere. Luego me dice, vamos a utilizar aquí estamos. Un cursor, dice que necesitamos el nombre, la categoría y la habilidad de los agentes que tienen, aquellos agentes que tengan esta habilidad. Pues entonces tendremos que crear esa consulta SQL. Y esa consulta SQL es select, y aquí vamos a poner nombre, categoría y habilidad. En este caso de los agentes, siempre y cuando pero yo esta habilidad se la voy a pasar a través de un parámetro. Entonces esto ya no es opcional, sino que se lo voy a pasar aquí, solo uno, que va a ser de tipo entero. ¿Vale? Esta va a ser el parámetro que yo voy a utilizar a la hora de hacer la sentencia. ¿Vale? Y luego en el open se lo tendré que pasar, es decir, si yo le voy a llamar a este cursor agente, por ejemplo, luego este mismo será el que yo tenga que abrir aquí y tendré que asignarle un valor que puede ser con habilidad, ¿vale?, igual a este. Voy a ponerle otro nombre que no se mezcle. ¿Vale? Al del cursor le voy a llamar C y así no se mezcla. ¿Vale? Hemos creado un cursor que se llama cursor agentes y luego le hemos asignado al parámetro que lleva, le hemos asignado un valor. Este valor en este caso lo hemos cogido del parámetro del procedimiento. Pues entonces esta parte la tenemos creada y ahora vamos a hacer el fetch. La dirección, sí que es cierto que Postgre permite los dos recorridos, no todos los sistemas gestores de base de datos permiten ir hacia adelante y hacia atrás, hay algunos que solo permiten ir hacia adelante, pero nosotros aquí lo obviamos y le ponemos cursor agentes. Ahora bien, es la fila, en este caso nombre, categoría y habilidad, eso va a ser una fila por cada uno de los agentes. Tendremos que almacenarlo en, pues lo podemos llamar fila agente.
Y evidentemente, si yo utilizo esta variable es porque antes la he declarado. Por ejemplo, así, de tipo record. Ya lo hemos puesto aquí y esto incluirá en fila agente un nombre, una categoría y una habilidad correspondientes a la gente. Si no devuelve, si no es capaz de devolver ninguno porque ya han terminado el procesamiento de todos, se saldría, y si no, pues hacemos aquí el tratamiento. ¿Vale? Y aquí nos dice que solo vamos a ver cuando la categoría sea 1. ¿Vale? Entonces nos fijamos en la categoría de la gente. Vamos a ponerlo así rápido, que si no... Si la categoría de fila gente es igual a 1, pues entonces hacemos algo con él, que será escribirlo, por ejemplo, en... Y escribimos, aquí dice su nombre y su habilidad. Con el formato, ya sabéis que cada uno de estos tanto por ciento se sustituye por una variable que pondremos después, en este caso fila gente punto nombre y fila gente punto habilidad. Vale. Y lo único que nos queda aquí es este nombre de cursor, pues decirle cuál es el cursor que tenemos que cerrar. Bien, pues esto podemos ya lo he puesto al revés. Y aquí me faltará el punto y coma. Ahora sí, una vez que lo tengo creado, pues entonces ya puedo llamar al procedimiento, en este caso getAgentesNombre, con un valor. Este valor será la habilidad que se recoja aquí, y esa misma habilidad es la que yo le paso al cursor, ¿vale?, a la hora de abrirlo, para que ejecute correctamente la sentencia correspondiente. Y aunque lo ha hecho, evidentemente lo hace de una manera muy rápida, lo que hemos hecho ha sido ejecutar primero esta sentencia con la habilidad 7, ¿vale?, que es la que le hemos pasado por parámetro, y se va cogiendo uno a uno y se van escribiendo los resultados parciales con este trace. En muchos casos nosotros, como hacemos ejercicios más o menos cortos, por no decir sencillos, pues este mismo ejercicio se podría sustituir por uno igual sin necesidad de utilizar un cursor. Pero yo os obligaré a utilizarlo y a utilizar toda esa estructura. ¿Vale? ¿Habéis visto entonces cómo pasamos aquí voy a ponerlo bien, que si no os lo voy a pasar mal, de una estructura, de la estructura básica de un procedimiento con cursor, a ir rellenando cada una de las partes para desarrollar un procedimiento que utilice
un cursor concreto. ¿Alguna duda? A ver, que alguien ha levantado la mano. Sí, yo Dime, Marinia. me he perdido con lo de habilidad. Habilidad igual a C, habilidad, y luego abajo C igual a P. No. Sí, hay que entender que uno es la variable, el parámetro del procedimiento, y por eso lo he llamado P-habilidad. ¿Vale? Este es el procedimiento que utiliza el procedimiento, el que recibe el procedimiento. Y luego el cursor puede tener su propio parámetro. En este caso lo he llamado C-habilidad, C del cursor. Sí que es cierto que en este ejemplo el valor que recibe el procedimiento va a ser el mismo que se le asigne a la variable, al parámetro del cursor. ¿Vale? Entonces, si este 7 que yo he puesto aquí, en principio lo recibiría el procedimiento aquí. Esto lo transformaría por un 7. ¿Vale? Ese 7 es el mismo que va a haber aquí. Entonces, yo lo que estoy haciendo con esto es ejecutar la sentencia asociada al cursor con la habilidad 7. ¿Vale? Evidentemente, este 7 se le asignaría hacia habilidad y al final, después de esas vueltas, lo que hacemos es ejecutar la sentencia L con un parámetro. ¿Vale? ¿Y no se le podrá poner directamente como el parámetro de entrada a la sentencia del cursor? Aquí al P-habilidad. Sí. Es que eso sería en la declaración. O sea, ya he entendido el procedimiento después de explicarlo, pero me ha parecido bastante lioso. Sí, es para que utilicemos también. Es que aquí esto no va a existir, pero lo vamos a probar, no vaya a ser. Sí, lo tienes así también. Estos son los de antes. ¿Vale? Sí se ha podido ejecutar directamente poniéndole el parámetro que recibimos por el procedimiento en la sentencia S. Entonces, ¿se puede hacer de las dos formas o daría algún error en otro? No, este ya has visto, este ejercicio concreto, ¿vale? No te daría ningún error. Vale, es que me parece más fácil así que poner una C y luego una P. Sí, vosotros intentar ir a lo sencillo siempre y cuando funcione, evidentemente. Ya digo que evidentemente los cursores con parámetros existen porque hay veces incluso que puedo utilizar dos cursores y a lo mejor lo que necesito ya no es directamente el parámetro que he utilizado en el procedimiento, sino que a lo mejor lo que necesito es primero hago un fetch de un cursor y lo que me devuelve lo meto en otro cursor, ¿vale? Entonces se pueden combinar y al combinar pues es posible que necesitemos, que requiramos esos cursores variables, ¿vale? Cursores con parámetros. Vale. En este caso, si hay un único parámetro y yo lo puedo utilizar directamente en la sentencia SL, pues ya has visto que ese mismo procedimiento, ejecutándolo y llamando, no me da ningún error. Para que veáis que aparecen los mismos, ¿de acuerdo? Perfecto, o sea, esperemos que no salgan cursores con parámetros entonces. Pues es probable que no lo sé, pero es probable que no.
En el ejercicio del 4 no tiene parámetros, creo. Porque el call no incluye ningún parámetro ahí en la llamada, digo. No. A ver, cuidado que una cosa es el cursor que se utiliza en el 4 es sin parámetros, pero además el procedimiento que se utiliza en el 4 es sin parámetros. Lo que estamos, el call que yo utilizo aquí, ¿vale? Yo podría haber hecho, bueno, no lo quiero complicar demasiado, es decir, Es que yo no lo entiendo, o sea, si no pone un parámetro en el procedimiento, no sé. sí, yo podría poner aquí, vamos a hacerlo con... Le habéis dado mala idea, Alberto. Porque ahora entiendo lo que me querías decir con el número 3. Bueno, si es que así se van entendiendo cuando relacionamos, es cuando vamos entendiendo al final las cosas. Nos surgen nuevas dudas, pero bueno, lo vamos entendiendo. Entonces, yo voy a hacer aquí... Venga, tengo un cursor con parámetros, en este caso, en un procedimiento sin parámetros. Vale, entonces si no hay parámetro en el procedimiento, ya obligatoriamente va a tener que haberlo en el cursor. No penséis en eso, depende de lo que yo quiera sacar. Imaginaos que cambia el enunciado y yo digo, quiero saber qué agentes tienen la mayor habilidad de todos. Pues yo no sé aquí cuál voy a poner. ¿Vale? Entonces tendré que, antes de hacer el open, tendré que hacer un select. ¿No se podría hacer con una subconsulta en el web? Pues seguro que sí, pero no sé si es más fácil o más complicado. ¿Vale? Eso estaba pensando yo también. Por lo que hablábamos el otro día, lo hacemos complicado. Es que a mí eso de guardarle una variable, como es nuevo, no me hace mucha gracia. Entonces prefiero hacer una subconsulta que, bueno. Yo puedo hacer esto y aquí pongo max habilidad. A ver, tenéis que pensar, SQL es no procedimental, ¿vale? Con lo cual se hacen muchas cosas con muy poco código, pero vosotros estáis acostumbrados luego en programación a hacer cosas procedimentales, donde le decís paso a paso lo que tenéis que hacer, y entonces para eso está el PGSQL, para eso y para algunas cosas más, evidentemente, pero digamos que la forma de un desarrollador para abordar ejercicios de este tipo es más fácil que sea así, ¿vale? Yo cojo la mayor habilidad que existe, el mayor valor, lo almaceno en una variable. Cuando vaya a abrir el cursor le digo que aquí le mande max habilidad, no hace falta que le ponga que le asocie C habilidad igual. Lo he abierto, con lo cual ya se habrá ejecutado con la máxima habilidad. Y aquí ya no tengo nada más que cambiar, si no me equivoco. Pues vamos a... Entonces el C habilidad, o Sí. sea, habilidad igual a C habilidad, ¿qué pinta ahí? El del cursor. Ah, bueno. Va a ser este. Ahí, habilidad. Vale, sí. Va a ser este. Yo voy a coger de todas las habilidades que hay, que ahora si queréis hacemos un select y vemos cuántas hay y cuál es la mayor, de todas las habilidades que hay, la que tiene un mayor valor. Y lo almaceno aquí en max habilidad. ¿Vale? Cuando yo vaya a ejecutar el cursor, le digo, pero ejecútalo con este valor, con el 7, el 8, el 9, el que sea. ¿Vale? Con lo cual, este valor 7, 8, 9 será el que se utilice y se pase como parámetro al cursor, es decir, que se pase aquí. El 7, el 8, el 9 ya está aquí. Lo que pasa es que ahí, Alberto, en lugar de C habilidad, será max habilidad, ¿no? Es que son dos nombres distintos porque son dos lugares distintos. Eso es lo que lía. ¿Vale? Eso es lo que yo tampoco entiendo. A ver, aquí estamos, imaginaos un método, esto es local al método, digamos. ¿Vale? Este es el parámetro
que va a tener visibilidad dentro del cursor. Aquí. C habilidad existe aquí solo. ¿Cómo le damos el valor a C habilidad? Cuando lo invocamos aquí. ¿Qué valor le estamos dando? El que hemos obtenido del max anterior. Evidentemente, si esto os guía y lo podéis hacer con una subconsulta y os sale con una subconsulta, por mí, bien está. ¿Vale? Pero en este caso, yo creo que dividéis el problema, y si estáis acostumbrados a dividirlo también en programación, aquí os puede resultar así más sencillo. Cualquiera de las dos formas me vale. Lo que os quería enseñar, si es que funciona esto, es que en realidad yo al procedimiento no le estoy pasando nada, pero al cursor sí. ¿Por qué? ¿Qué le estoy pasando al cursor? Un valor obtenido internamente dentro del procedimiento. ¿Vale? Y si funciona, pues estupendo. Ahí, a ver. Que no sé. Sí. Ahora no sale ninguno porque vamos a quitar el if. No vaya a ser que ninguno de los... Ahí sí. La mayor categoría es la 9. Lo que pasa es que lo que le corresponde, la categoría que le corresponde, vamos a ponérsela aquí para que lo veamos, que no le correspondía a la categoría 1 y por eso no salía ninguno. ¿Vale? Le correspondía a la categoría 2. ¿Vale? Esos serían los cursores. Podemos hacer, por ejemplo, para que veáis algo de ruptura, con cada uno de los agentes que salga la oficina a la que pertenece. A ver, agentes... ¿Vale? Aquí tenemos la oficina, pues podemos obtener esa oficina y mostrar la oficina a la que pertenece. Eso sería siempre en la zona de tratamiento de la fila. Pues en vez de poner simplemente el nombre de la agente, yo puedo... Ya tengo la agente y ahora voy a sacar... esto lo vamos a poner. Vamos a buscar cuál es la oficina en la que está ese agente, que lo tendremos aquí y que habrá que, en fila oficina, y que habrá que declararlo. Y una vez que lo tenemos ahí, pues podemos hacer otro... Para escribir, pues en vez de fila agente nombre, pues será fila oficina. Nombre, domicilio y localidad. Bueno, dos solo, nombre y domicilio. Fila oficina. ¿Vale? Esto ya es más difícil, hacerlo con una sola consulta, sin utilizar cursor. Poner el agente y debajo su oficina, la oficina a la que pertenece.
limpiar aquí. Oficinas. Bueno. Identificador. Que no se llama, el atributo no se llama si quiero utilizar la oficina, pues tendré que meterla aquí también, porque si no el registro de la gente no llevaría ese dato. Y así vamos construyendo, pero evidentemente si intentáis ir haciendo esto sin que os muestre el resultado y lo intentáis hacer directamente con el juez, sí que no vais a llegar a la solución, porque os tiene que decir algún entorno, os tiene que decir, oye, que aquí te falta, ¿vale? Aquí has metido de más o aquí has metido de menos. En este caso, fijaos que os dice José Ramón es en la oficina de Jaén, Sebastián en la oficina de Granada y Narciso en la oficina de Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, por cada una de las filas yo puedo hacer pues, lo que me pida el ejercicio. En este caso, pues poner los datos del nombre del agente y poner los datos también de la oficina a la que pertenece. ¿De acuerdo? Cualquier cosa siempre debajo del exit, entre el exit y el end loop, cualquier cosa que quiera hacer con la fila. ¿Vale? Vamos rápidamente a pasar por encima de las excepciones. Bueno, ese es el primero de los ejemplos que hemos visto. Y esta diapositiva está cogida de la primera tutoría de programación de bases de datos, que hicimos una primera aproximación a lo que son el envío de mensajes. Hoy lo hemos utilizado, el Raise Notice, y como veis Raise nos sirve para enviar mensajes a distintos lugares. El Notice pues será a la pantalla, al terminal del usuario, y para eso tenemos un nivel, el nivel Notice o el nivel Info o el Log o el Debug. Algunos de estos no le aparecen al usuario. Entonces, cualquiera de estos niveles primeros, pues digamos que tiene un efecto simplemente de notificación. En cambio, el nivel Exception es el que nos servirá para lanzar una excepción, como hacéis en Java con el throw. En este caso será Raise Exception y lo mismo, una cadena de formatos. Nosotros hemos utilizado el formato con tanto por ciento, 2 puntos, tanto por ciento para poner datos. Pues en este caso también un mensaje que puede llevar variables, valores de variables. Y luego además podemos indicar alguna ayuda, incorporando al lanzamiento de la excepción el using y una opción, donde la opción puede ser cualquiera de estas. Y una expresión que va a ser una cadena de texto, es decir, yo podría lanzar una excepción con un formato y poner using message y entre comillas pues igual a lo que sea, intenta ten cuidado con la variable nombre, cualquier excepción, cualquier mensaje que pueda ayudar al usuario o al desarrollador a encontrar el error, ¿vale? Entonces el Raise Exception nos sirve para lanzar excepciones. Aquí tenéis, por ejemplo, si yo intento hacer una inserción o en un disparador, por ejemplo, que se está haciendo una inserción y tú tienes que mirar antes de hacer el intento de inserción, saber si ese correo electrónico existe o no existe, para no
¿vale? Entonces yo puedo chequear si existe con un select count asterisco from agentes where email sea igual a este. Si me devuelve un número mayor que 0 es que ya existe ese email, y entonces puedo lanzar una excepción y el usuario dirá, pues tendré que utilizar otro email, ¿vale? Entonces puedo lanzar esas excepciones. Fijaos que la cadena de formato en este caso es un literal de texto y una variable, el valor de una variable que es el email. Eso también lo podría haber hecho con el asset. El asset me sirve para combinar excepciones con el if de una manera mucho más corta, ¿vale? Yo le mando la condición, si os acordáis, en este caso he dicho, pues al principio yo haré un select y diré if count mayor que 0, ¿vale? Then raise exception. Pues en vez de hacer eso, yo puedo directamente poner assert y la condición assert count igual a 0. Si count es igual a 0 es que está bien y podemos seguir, y assert me deja seguir si la condición es true. Pero si la condición es false y resulta que el count es mayor que 0, me lanzaría la excepción y el mensaje asociado, ¿vale? Si es que le he puesto un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces el assert serviría, aquí lo tenéis, yo hago el count de las oficinas, ¿vale? Y necesito en este caso confirmar que hay al menos una oficina. Si resulta que no se cumple, que oficinas count es mayor que 0, entonces lanzamos una excepción con no se han encontrado oficinas, compruebe la tabla. Entonces el assert es un if con un raise exception de una manera más corta, más fácil de leer también. Y luego, igual que vosotros en Java podéis gestionar las excepciones, ¿vale? Con el try catch, por ejemplo, pues aquí será, al final del bloque de código tendremos una sección, o podremos incorporar una sección de excepciones, y ahí le diremos vamos a controlar este tipo de excepciones, ¿vale? Y aquí pondremos cuando ocurre la excepción, y ahí tendremos que buscar el nombre que le hemos dado a la excepción, ¿vale? Pues entonces haremos algo. Por ejemplo, si se ha duplicado el email, le vamos a poner antes de la arroba le ponemos un número aleatorio y así ya no se repite, ¿vale? Eso puede ser un manejo de la excepción para email duplicado. Ahí se ponen todas las que nosotros podemos controlar, que conocemos que se pueden dar y entonces las queremos controlar, y luego si ocurre cualquier otra, pues una sentencia para su manejo, que puede ser simplemente hacer un notice y continuar, o lanzar la excepción hacia arriba y que le aparezca al usuario, ¿vale? Entonces, esto es si nosotros queremos que el programa continúe sin necesidad de lanzarle la excepción al usuario. Pues aquí tenéis begin, ese es el bloque de código, y al final del bloque de código yo pondré la sección de excepciones, ¿vale? Si se ha hecho este select quinto y resulta que no hay ningún agente que esté en la categoría 2 y en la oficina 3, si no existe ningún agente que cumpla esto, entonces en supervisor no va a existir nada. Va a lanzar un error porque no se ha encontrado y llegará aquí. Y yo aquí podré decir, bueno, pues vamos a coger a uno que tenga la categoría 1 y le vamos a poner la categoría 2. Y ya está, ya tenemos supervisor, ¿eh? Cualquier cosa de eso. Bueno, y esto sería lo de excepciones. Como es normal, nos hemos entretenido un poquillo más en cursores, y prometo arreglar ese cursor que no tenía saltos de línea y os hago entrega de él en cuanto pueda. Y también en algún sitio os pondré la sintaxis básica del cursor para que podáis no tengáis que empezar de cero un ejercicio de cursores. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Venga, vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pero- Bueno.